Bendiciones, Iglesia de Alcance Victoria Tepic. Reciban saludos de su hermano Mario Acosta, director del Hogar de Recuperación de aquí, de Alcance Victoria Tepic. Le doy gracias a Dios, primeramente por mi salvación y por la oportunidad que me da de poder compartir una palabra para ustedes. También quiero agradecer a Dios por la vida de mi pastor y de mi pastora, Pastor Ignacio y Grecia Alvarado, por la confianza que nos dan de poder servir en la obra del ministerio. Agradezco a Dios también por la vida de mi esposa y de mis 2 hijos. Y sobre todo, le doy gracias a Dios por la vida que me ha dado, porque Dios me rescató de una vida sin propósito, sin esperanza, y hoy puedo estar aquí sirviendo a Dios de la mano de mi esposa, de mi familia. Por eso estamos agradecidos con Dios. Quiero dar una palabra que Dios ha traído a mi vida en este tiempo. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que se escuchan muchas cosas, noticias malas. Somos bombardeados constantemente por malas noticias, pero en medio de este tiempo Dios está trabajando con su iglesia. Quiero contarte algo rápido. Hace un par de semanas Dios me permitió tener una experiencia, un proceso en mi vida personal, donde puedo decir que ha sido el proceso más difícil que he pasado, de que yo tengo memoria. Mediante ese proceso Dios trajo una palabra para mi vida, y está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. La palabra de Dios dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Cuando vemos al apóstol Pedro presentar este verso, estos escritos, podemos ver a un apóstol Pedro diferente. Ya no vemos un apóstol Pedro inmaduro, ya no vemos a un apóstol Pedro atrabancado, temeroso, sino vemos un apóstol Pedro en el final de su ciclo de vida, con una madurez, con una determinación y una sabiduría y convicción de lo que él estaba haciendo. Yo quiero traer una palabra a tu vida, una palabra de confirmación. Y tú dirás, ¿por qué de confirmación? Porque Dios hablaba a mi vida acerca de la confirmación y de la convicción. Mediante este proceso que yo estuve pasando, un proceso difícil, Dios trajo esta palabra a mi vida. El apóstol Pedro está hablándole a un pueblo que estaba disperso, que no estaba en comodidad, que no estaba en su tierra natal, que no estaba en su cultura natal. Y cuando hablamos de gente que está fuera de sus comodidades, hablamos de gente que está teniendo una dificultad para poder acoplarse a ese tipo de culturas extranjeras. Así estaba el pueblo de Dios. Pero el apóstol Pedro le está hablando a esos expatriados, a esa gente que estaba dispersa, le está hablando y les está diciendo, el poder de Dios los va a guardar, pero ese poder de Dios va a ser activado mediante la fe. Lo que Dios ha hablado a mi vida, lo que Dios ha traído a mi vida y yo quiero compartir es precisamente eso. Posiblemente no estamos en tiempos cómodos, posiblemente hemos salido de nuestra área de confort, posiblemente son tiempos difíciles para tu vida, para mi vida. Se escuchan muchas cosas malas, cosas negativas, pero creo que este es un buen tiempo para que podamos entender que nuestra confianza y nuestra claridad de quién somos en Dios se tiene que manifestar. Dios trajo una palabra a mi vida en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Dios me dijo, yo estoy contigo, yo te voy a guardar, yo te he llamado. Y aún en este tiempo tenemos que entender que Dios tiene un plan para nosotros. Su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha traído promesas, Él ha traído palabras a nuestras vidas. Y créeme que las palabras que Dios ha traído a nuestras vidas y las promesas que Dios trajo se van a cumplir. Se van a cumplir porque Dios no miente. Y yo quiero decirte que no tenemos que tener miedo, que no tenemos que estar temerosos. Nosotros estamos experimentando un avivamiento dentro del Hogar Victoria aquí en Tepic, Nayarit. Estamos viendo que hombres están creyendo. Estamos viendo hombres que se están parando a la brecha. Aún en este tiempo estamos recibiendo palabra de parte de Dios, de nuestro pastor fundador, de la conferencia que estamos actualmente recibiendo esa palabra. Por último, quiero compartirte algo. La palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 3, verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia de entre el justo y el malo, de entre el que sirve a Dios y no le sirve. Creo que este es un buen tiempo para entender y comprender que Dios es justo y verdadero y que Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga y te dejamos con esto.